Y ya estamos de regreso, estábamos acá haciendo un poquito de música para amenizar el ambiente porque queremos hablar de jazz acá en Concepción y tenemos grandes exponentes obviamente y lo que significa a través del tiempo, obviamente este estilo musical que muchas veces uno escucha, dice... Un estilo musical incomprendido para muchas y muchos. Queremos saludar a Manuel Valdebenito que nos acompaña en esta oportunidad. Manuel, un gustazo. Hola, hola, buenas tardes, Connie. Muchas gracias por la invitación. También a Ramón Cifuentes, un gusto que nos pueda acompañar, Ramón. Sí, hola, gracias, Connie. Gracias, Ignacio González, que en esa oportunidad ya nos acompaña de la casa, además. Hola, ¿qué tal, Connie? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí y poder hablar de la música que amamos y que esperamos promocionar y darles a conocer que no es tan incomprendida hoy. Ha sido más comprendida, sí, yo recuerdo en algunas películas, series típico que sale algo relacionado al jazz y es como que... Pero ha ido acá en Concepción desde hace muchos años, bueno, ustedes bien lo saben, mejor que yo. Y esta evolución que ha ido pasando, Ignacio, me gustaría iniciar contigo precisamente porque tú nos has acompañado también con los talleres que realiza estas nuevas generaciones. ¿Cómo has visto, y sobre todo en este último tiempo, me refiero a pospandemia y esta presencialidad, esta nueva camada que está saliendo de artistas acá en la zona? Bueno, eso es evidente ahora, uno puede ver y uno puede palpar, ¿sí o no?, que hay una cantidad enorme de gente nueva dedicada al jazz. Ahora, yo quiero pegar un pequeño paréntesis, o sea, la música es una evolución de música. La música no tiene que ver con un grupo específico de gente, sino que hubo música más antigua que ha ido evolucionando el tiempo. Y en ese sentido nosotros somos parte de esa evolución. Aquí, si usted me permite, le digo, aquí tenemos el génesis. Claro, la diversa... El génesis del jazz penquista, ¿ya? Falta la etapa de los Romero, que no pudo venir, que viene siendo la etapa intermedia. Yo estoy representando un poco la etapa ya madura de profesora o qué sé yo. Manuel también representa a la gente joven y aparte de nosotros viene una camada tremendamente interesante de músicos jóvenes y yo creo que se debe exclusivamente o principalmente por el trabajo de Ramón, de Marlon y lo que estamos haciendo nosotros con los talleres. Y eso viene de antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia también ha habido la gente se ha volcado hacia la música como algo que les permite, no sé, expresarse y también le da sentido a la vida, más que expresarse, porque a veces no sé qué tanto uno se expresa, más que como que es un vehículo para vivir mejor. La música te permite a ti vivir mejor. No existe ninguna sociedad en el mundo que no tenga música, y si es sin música, es horrible. Oye, yo me estoy arrepintiendo tanto de no haber traído la Mocha Jazz, la última edición de la Mocha. La tengo, sí, pues por eso reconociendo también un poquito de la historia de los jazzistas acá en la zona, porque Ramón, como señala Nacho, bueno, desde la génesis, hay una visión desde otra perspectiva también de cómo se va dando en torno también a la evolución de las tecnologías, de cómo se va acercando el estilo musical, porque, claro, uno puede decir, se da en los bares, se va en los lugares ya de presencialidad, pero cómo nos vienen a ayudar también las plataformas digitales a masificar y acercar, a encantar a nuevas audiencias. Sí, efectivamente, yo creo que eso ha ayudado mucho, pero yo quiero recordar cómo nace esto acá en Concepción, y cómo surge este público que a través del tiempo ha ido traspasando este gusto por el yate, de abuelos, papás, hijos hoy en día. Entonces eso se dio por una época en que, olvidémonos, no había televisión, solamente radio, disco, fonógrafo, qué sé yo, en muy pocas casas. Pero la radio se escuchaba. Entonces más fue por oído, escuchando este ritmo que es tan visceral, porque la gente empieza a moverse y empezó a gustar y a muchos fueron quedándose. El famoso foxtrot que le llamaban en ese tiempo los abuelos. Este pegó tanto
que en la década del 50 un grupo de muchachos se juntaron y pese a que no tenían mucha noción de música, era solamente el interés de repetir lo que escuchaban en los discos, empezaron a acercarse a la música. Bueno, ahí tengo que destacar al gran amigo nuestro, ya desaparecido, Sergio Rojas, Checho Rojas. Checho sí había estudiado en el colegio salesiano, había estudiado trompeta, algo de trombón, tocota, y pianista, muy buen pianista. Y con otros amigos también de aquí, me recuerdo de Sergio Busto, biólogo, está en Estados Unidos, claro, tiempo no sé todavía cómo está Sergio. Sí. Mesa, que estudiaba, creo que en la Escuela de Ley, el Ollarzo, que estudiaba piano, ingeniero químico. Cafarena, bueno, después. Cafarena no, entraba a Cafarena también. Sí. Cardiólogo fallecido en Estados Unidos. Poco, sí. Bueno, ellos armaron el club de jazz, que no fue de la universidad, eran un grupo de amigos. Un grupo de amigos que se llamaban, si no mal no recuerdo, eran los Windy's City Dixie. Los Dixie de la Tierra de los Vientos. Una cosa así. ¿Por qué? Porque conseguiría que estaban influidos por la música de Estados Unidos de Chicago. De Chicago, el estilo Chicago. El estilo Chicago, que eso, bueno, para no entrar mucho en detalle. Hay estilos distintos dependiendo de la ciudad, claro. Así como nosotros vamos a tener el estilo penquista. Yo eso quiero cuando lleguemos al estilo penquista, porque obviamente en todos lados tiene que tener un tono distinto. Bueno, pero para rematar un poco el inicio de esta conversación, es la década del 50, donde está la semilla del jazz en Concepción. Con este club de jazz, se llama Club de Jazz, posteriormente, bajo la rectoría de David Sticken, que le gustaba el jazz, parece, ahí aparece el famoso ombligo, que existe todavía el ombligo. Sí, pues. Bueno, ahí estaba el Club de Jazz, y ahí se llamó Club de Jazz de la Universidad de Concepción. Estamos hablando del año 58, 59. Claro. Yo lo conocí, me acuerdo muy bien de él. Y bueno, ahí se ensayaba desde las 10 hasta las 1 de la mañana, qué sé yo. Sí. Yo llegué al final, yo era marcado. Bueno, pero ahí está el inicio de todo lo que es el jazz en Concepción. Ahí están los festivales de jazz, 5 festivales. Yo alcancé a tocar en uno. Sí, el 56 se hizo el primero. El 56 se hizo el primero. El 56 se hizo el primer festival de jazz al alero de la Universidad de Concepción. Sí, pero no pertenecía todavía a la universidad. No pertenecía a la universidad, pero se hizo igual en las fotos que tiene Bustos, me parece. Sí, yo tengo las fotos. Esas fotos que tú me mostraste son de ahí de la Casa del Deporte. No, hay una en la Casa del Deporte. Esa es la Casa del Deporte. Esa es la Casa del Deporte. Pero la primera se hizo en el Teatro Concepción, antiguo Teatro Concepción, que queda la pura muralla. Claro, y lo que significa, Manuel, precisamente ya que señalan acá don Ramón y Nacho en torno a los escenarios, los espacios que vamos teniendo, espacios que se han ido perdiendo, espacios que se han ido ganando. ¿Cómo ves esa escena penquista en torno al jazz? Esos ansias también por el público, porque teniendo público también van exigiendo y van dando estas instancias para que se pueda generar obviamente y acercarlo más esa vibra, esa cosita rica que se va dando en cada presentación. Sí, yo creo que antes de la pandemia estaba bien, estaba súper bien. Y bueno, con la pandemia un poco bajó, digamos, los lugares, obviamente por lo que se estaba ocurriendo. Y bueno, después ya pasando la pandemia un poco se ha ido recuperando un poco a como eran, digamos, la cantidad de espacios, de lugares en que se podía presentar música en vivo, ¿no? Jazz y otros estilos también, claro. Yo tengo una consulta en torno también a los instrumentos, a cómo llegamos también a ese toque. Yo siempre he transparentado acá, yo para la música soy buena para dibujar. No, pero de verdad, porque don Ramón, yo tengo entendido que usted ha pasado por instrumentos, inició con uno, fue cambiando. Sí. ¿Cómo se va dando ahí? A ver, esto es un instrumento, pero quiero acotar que en la década del 50 también existió Cap Swinger, que hay una historia interesante, que también influyó un poco en divulgar lo que era el jazz. Diógenes Arancón fue el director por muchos años. Yo toqué con ellos, yo realmente partí con ellos. Sí. Y después ya se fue fusionando esto, pero participaba también acá cuando estaba ensayando en el ombligo. Cap Swinger quiere decir que son de Huachipato, ¿cierto? De la compañía Acero del Pacífico. Pero es una historia cortita, bien breve. Ellos, casi todos los integrantes de los Cap Swinger, allá por el año 57, por ahí, 58, venían de Antofagasta,
que era Diógenes Alarcón, su hermano Sergio, su compadre Juanito Rego, saxofón, en el batería no recuerdo el nombre. Bueno, eso, Cap Swinger y la Dixieland, que fue después de la Dixieland Jazz Band de la universidad, fueron los que fomentaron todo esto para adelante. En cuanto a los instrumentos, cómo se acerca uno a los instrumentos, que cada uno tiene una preferencia. Escuchando algo, me gustaba escuchar las trompetas. Tenía trompeta y tenía una trompeta. Claro, y toqué trompeta, aprendí, o sea, me enseñaron las notas, porque tampoco quien enseñaba aquí no había nada. En ese tiempo éramos huérfanos de todo eso. Si lo comparo con lo que muchachos tienen hoy día, olvídense. El acceso no había a instrumentos. Acceso a los profes, acceso a los instrumentos, acceso a los instrumentos, todo. no había acceso a la instrumentos. música. Sí. No había acceso a la música tampoco. No tenías dónde escuchar. Ahora, hay mucho más acceso, pero también nosotros tenemos una marea de música industrializada, que es básicamente reggaetón industrializado, que es lo único que escuchan los jóvenes. Entonces, nosotros somos los verdaderos revolucionarios de la música. Nosotros somos los Che Guevara del centro. Nosotros lo que hacemos nosotros somos la resistencia. Le ponemos el paralé a esta, realmente es un muro de lo urbano. Que no es que sea de lo urbano, hay una palabra que es enfermante. Esta cuestión, ¿a quién se le ocurrió decir que es urbano eso? Es imposible. Esta cuestión es deshumano. Deshumano. A ver, ¿cómo le categoría? Deshumano. Urbano no es. Primero. Y lo otro es que es solamente es un tema industrial. La gente no se da cuenta que es un tema industrial. No es que les guste a los chicos escuchar más esto, es que esto es lo que nosotros estamos empujando como una industria y queremos que todos consuman eso. Y chao, es como, vamos a consumir todo esto. Fábrica de salchicha. Fábrica de salchicha. La gracia que tiene este movimiento que ha logrado persistir y resistir los años es que le da una ventaja comparativa a los chicos que se meten ahí de partida, porque creativamente les abre la cabeza, históricamente les abre la cabeza, empiezan a ver el mundo más grande, empiezan a conocer de historia. Si tú estudias jazz y no sabes de historia, estás perdido. Uno sabe de historia cuando estudia. Oye, Charlie Parker, el comienzo de la emancipación verdadera americana de los afroamericanos, ¿verdad? Cómo sucedió, John Coltrane lo mismo, la libertad, por eso se llama el free jazz, la libertad. Hay una serie de conceptos que uno podría hablar, yo podría hablar horas y horas y horas sobre eso. Podríamos hablar horas. Claro, pero la gracia está en que nosotros estamos dándole a la ciudad y a los jóvenes las herramientas que les sirven para ampliar su horizonte a través de la música. Yo insisto, no se trata de que somos mejor música o peor música que el otro. Somos una variedad distinta de música que ya es interesante que haya, más que sea lo mismo todo el rato. Y viene un poco de la tradición de música antigua, de mezcla de varias músicas también, varios estilos. 100% mezcla. Y eso. Por ejemplo, en cuanto a la historia, por ejemplo, la batería, ¿cierto? Mi instrumento. Claro. Se arma, digamos, después de las guerras que hay de secesión en Estados Unidos. Y también tienen que ver un poco con el nacimiento del jazz, del blues. Se junta el blues con otros estilos musicales. La batería también ahí se arma, digamos, un poco. La batería era, ¿cierto?, de las bandas de marcha, las bandas que caminan, ¿cierto? Con la caja amarrada, ¿cierto? Sí. Un bombo, un platillo. Y después de esto, ahí surge, digamos, ahí aparece el pedal del bombo. Entonces, ya no se necesita uno que toque el bombo, pues el de la caja puede tocar el bombo también. Lo mismo con los platillos acá, y así se empezó a armar y ahí empezó a nacer la batería. ¿Y podemos hacer un poquito? Sí, claro, por supuesto. Bueno, aquí estas son las plumillas, ¿cierto? Originalmente, ¿sabían lo que eran las plumillas antes de ser plumillas? En Estados Unidos se ocuparon matamoscas. Sí. Mira. Fue lo primero que se ocupó como plumillas. Después evolucionó. Se profesionalizó claro. Ahí. Ahí podemos tocar algo juntos. No, porque queda programa, así hay que seguir ahí haciendo un poquito. Lo divertido es que dicen también que en el fondo el dueño del local no le quería pagar a 3 personas para que tocara uno el bombo, el otro la caja, el otro el platillo. Entonces ahorró recursos. Hubo un gallo, bueno, es que en esa época tampoco no se andaba con la batería para el lado de lado.
Otra cosa, un mensaje para los locales. Los locales tienen que tener piano, tienen que tener equipo y tienen que tener batería. El backline que se llama ahora. Mínimo. Backline. Y lo que había en los locales en Nueva Orleans cuando se inició esto, siempre había un piano y había una batería iniciática o un set primaria. Ese es como lo básico. Lo básico, o sea, puede ser lo básico, también se puede tocar sin batería, o también se puede tocar sin piano, también se puede tocar sin trombón. Hay distintas versiones que han ido evolucionando. Sin saxo, como te digo. No, sin saxo no se puede. A ver, don Ramón, díganos también dentro de lo que tiene ahí con todo ese bagaje. No. Respecto al instrumento, cada uno va eligiendo, porque esto es como... elegir a la dama de compañía, al amor de la pareja, su vida, es lo mismo. Bueno, en mi caso sí. O sea, hay que ir probando un poquito hasta que uno llegue. Ya te pusiste romántico, para elegir bien. Claro, y después anecdóticamente paso al trombón porque se reorganiza el Club de Jazz el año 74, 75, pues había desaparecido. Entonces, en ese momento... está Pepe Olea en clarinete, Pancho Martínez en saxofón, Checho Roja en trompeta. Esa es la Big Band. Ahí estoy. Ahí me aceptan todavía. Esa es la primera. ¿Esa? Es la primera presentación que tuve con ese grupo. Esa era los Cap Swingers. Cap Swingers. Claro. En la fila, Juanito Rega. Está Candia, ingeniero, caso de GBL, Juanito, no está. Víctor Torres, que después se fue a la banda de la Fuerza Aérea. Yo, toco en trompeta. Ricardo Ferrada, abogado. Carlito Schmidlen, fallecido hace 1 año y medio. ¿En el piano? En el piano, Sergio, todos nortinos los otros, casi todos los demás de Antofagasta. Bueno, yo accidentalmente entro nos incorporamos, nos reunificamos, diría yo. Éramos 2 trompetas, que era Checho Roja y yo, indudablemente Sergio el maestro. Y ahí estamos, pero tocamos. Pues existía un grupo de 2 trompetas, un clarinete, qué sé yo. Bueno, pero alguien dijo hay un trombón, que era del club. Mira. Empezamos a ubicarlo y llegó el trombón. Así que presente, hay que tocarlo. Había que hacer algo. Había un instrumento. No, aprendí a lo que tocaba, no sabía las notas nunca, y todavía no me sé las notas. No, si habla el maestro Freire. Tuve que tocar en la trompeta, escuchar el sonido de la trompeta, después tocar el trombón para saber qué nota era. La diferencia ahí. Con los años aprendí que eran 7 posiciones y cómo tocarla, qué sé yo. Pero fue anecdóticamente porque poco a poco me fue alejando la trompeta y me quedé con el trombón hasta ahora. Pero quiero cerrar el tema de la disponibilidad de instrumentos. Ese tiempo era muy difícil. Oye, pero es muy importante lo que señala Ramón, porque ahí literal hay un buen chileno como al ojo, a ver cómo suena acá, y ahora tenemos la oportunidad, Nacho, que tú le decís, mira, acá tenemos esto, o tenemos un video en YouTube. Sí, hay 2 cosas, y yo le voy a decir, yo comparto plenamente la manera que aprendió Ramón. Creo que es la única manera que en realidad se aprende. ¿Ah? Después, yo tenía un profesor que me decía, aprende a tocar, después te enseño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo pesqué el saxo, yo estudiaba biología en la Universidad de Concepción y yo tocaba rock. Aquí hacíamos un rock de resistencia, un grupo que se llamaba Tiempos de Guerra, tocábamos en el Foro, el año 84, 85. Y resulta que un día el chico que tocaba abajo llegó con una cajita y adentro había un saxo, no se lo devolví más en 6 meses. Y aprendí solo a tocar cómo sonaba. Para mí era natural, digamos, uno empieza a tocar la batería, uno no va al tiro directo a clase ni a YouTube. Yo creo que ese es uno de los errores que cometen los jóvenes ahora, que lo primero se compran un instrumento y ponen un YouTube y se supone que van a aprender y no usan lo principal. ¿Qué es lo principal que uno tiene que usar? La curiosidad propia, bueno, aparte, el oído. Pero esto es el jefe. Mira, hay una aplicación súper buena. Hay una aplicación súper buena para aprender música. Se llama La Oreja. Y punto. Lo que pasa es que tienes que haber coordinación. Uno tiene que aprenderlo escuchando, uno imitando lo que uno escucha, que suena, que te hace atractivo. Uno aprende a hablar y habla de corrido mucho antes de lo que te enseñan a leer. Habláis de corrido, perfecto. La mamá te enseñó a hablar, entonces uno imita. Es lo mismo que el mismo proceso que uno pasa cuando uno está en un instrumento.
sea que lo tome a posteriori, en cualquier momento. Es la única manera. Ahora con los alumnos en el liceo, nosotros también tenemos limitados recursos, no tenemos ilimitados recursos. Entonces, oye, yo quiero tocar, no, al saxo, no, al trombón, no, me queda un trombón, me queda una trompeta, ¿quiere? Ya, va adentro. Acomódense nadie con lo que va quedando. Después uno va reordenándose como lo que te pasó a ti, ¿verdad? Después uno va buscando otras maneras. Y el Manu toca batería, pero también tiene curiosidad en la con guitarra, igual que guitarra. No, de hecho también algo curioso conmigo la batería. Nunca me quisieron comprar batería cuando era chico y fue lo primero que aprendí a tocar. Papá, me imagino que muchas veces me dicen batería, donde la metemos de partida y el ruido. No, y el ruido de los vecinos. La batería todo el tiempo. Y la guitarra, entonces también. Bueno, también yo sé tocar guitarra y la ocupo harto para componer ahora también. Pero siempre que he tocado batería, siempre me ha gustado tocar batería. Y creo que va a ser así, yo creo, por mucho tiempo. ¿A qué edad tuviste tu primera batería? No, a los 5 años me la armé yo solo con claro, así empieza. Así empezamos todos. Pero si tú ves los videos o las grabaciones o los registros primitivos de lo que era el jazz, que viene de una música folclórica y de una música de trabajo. El jazz, aparte yo voy a decir otra cosa, el jazz no es música... Es música de trabajo, es música de obreros americanos. Es música que le saca la semana, que descansa la gente en ella. A diferencia de la música clásica, que era música hecha para que la podían componer. Bueno, igual había música plebeya, pero era compuesta para grandes duques. O sea, Mozart le componía al duque que le correspondía. Bach le componía a la iglesia. Rey, monarquía. Se dedica a eso. Si yo les nombro a José André Montaño, ¿les sonará por ahí? Yo creo que a lo mejor lo han visto. Que roba las redes sociales, este chico de 10 años boliviano. Estamos hablando yo de futuras generaciones y ahí ha estado a través de redes sociales. Vamos a escuchar un poquito a ver si a lo mejor, yo creo que lo han visto. Música. Es que, mira... Estamos comentando acá, volvimos nosotros, yo creo que lo que sucede es que mientras antes tú te expongas a una música, antes uno ve ejemplos como estos. Yo no sé si han visto esta guaguita que está con su mamá desde chiquitita, que es una rusa, que no sé si es su mamá o su hermana, pero que se lo pone aquí, la pone a tocar. Mientras antes tú expongas a los chicos a la música, al arte, a la sensibilidad de eso, que es natural, antes van a formarse estas cosas. Él no es que sea distinto, me parece además que es invidente, ¿o no? Yo creo que sí. Sí. ¿Verdad? Sí, bien. Claro, entonces su relación con el mundo es a través de los sonidos de sí. Entonces, si le pusieron un piano al frente, va a usar eso como un mecanismo de trabajo. Si esto es comunicación. Totalmente, y nos conecta. Y una música, cuando iniciaron cada uno comentando y lo que pasa con la música actual, que engatusa más a los jóvenes, el jazz yo creo que es de esos estilos que tienen como alma, tienen vida, que la propia. Lo que pasa es que escuchando al niño y esto es válido para todo. Bueno, es con una estructura de blues, ¿no es así, maestro? Claro. Esa, que es básica. Casi todos los que empezamos incursionando en el jazz, después que escuchamos mucho. Cuando empezamos a tocar el instrumento, por lo menos a mí personalmente, ¿qué se me grabó? Una estructura de blues, que se repite. Los 12 compases. Se repite, y eso le permite a uno desarrollar la creatividad, porque sobre esa estructura tú vas haciendo melodía.
Y eso depende de cada uno. Le vas a dar el sonido que corresponde a tu instrumento, vas a hacer frases sobre esa estructura y de ahí para adelante es otra historia. Eso te deja ya con la herramienta para incursionar en esto que llamamos jazz. Porque el jazz, si usted me pregunta, defíname en qué es lo que es jazz. Y yo creo que miles de definiciones, no hay una... Miles Davis. Y eso remata parte desde lo espiritual, del gospel, del ragtime, de las marchas, del cancán. Es una mezcla de cosas que al final remató en alguien que le puso jazz, que tiene muchas acepciones. Yo les tengo una pregunta que sé que va a ser compleja, pero la vamos a sumar a la vuelta de la pausa porque se lo vamos a preguntar también a la inteligencia artificial, porque ustedes saben que acá en Multiverso la tecnología se apropia también de las pantallas. Hemos hablado de lo beneficioso de esto, pero para ti, Manuel, solamente un beneficio, una característica, algo de lo beneficioso del jazz que ha sido para ti o que consideras del estilo transversal. Hay muchas, claro. Por eso, es muy difícil, uno nomás. Para empezar, es un crecimiento constante personal y algo muy destacable que es algo que es una creación colectiva. O sea, digamos, es algo que, digamos, mientras más puedan ser, es como mejor, una fluidez mucho mejor, eso. Para usted, emoción, sensación. La música en general tiene ese elemento básico. Y del jazz rescato eso. Te permite a ti disfrutar de algo, una emoción que te entrega escuchando un buen solo, una buena melodía, una buena arreglo musical de una big band. Creo que eso es. Con eso, Ignacio. Yo, ¿sabes qué? Voy a secundar al Manu. Voy a secundar al Manu porque yo creo que una de las cosas más importantes, si no la más importante del jazz, es esa capacidad de entregar a la gente que está tocando una sensación de trabajo colectivo, de un colectivo creativo, una capacidad de que nosotros mejoramos el instante vivido si lo hacemos juntos, a diferencia si cada uno individualmente hace su propio. Y como es trabajo colectivo, nos podemos ir a la pausa con algo aquí, una improvisación, para irnos a la pausa y ya volvemos. Improvisación total. Sí. Porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria, que también fue aislada del estómago humano, pero que tiene la capacidad de impedir que la bacteria patógena se asiente en el estómago, se adhiera al estómago. La idea es que la persona que lo consuma llegue, tome su probiótico y este probiótico se adhiera al estómago, le forme como una protección. La esperanza nuestra y el deseo, y por lo cual muchos años trabajamos para desarrollar este probiótico, es que la persona que los consuma tengan la posibilidad de no tener esta infección. Es decir, al no tener esta infección, la estamos protegiendo de todas las enfermedades que se asocian a esta bacteria. Es un caso de éxito en que la investigación científica que comienza al 2003 con un proyecto FONDEF puede traducirse finalmente en una investigación aplicada con una transferencia concreta que puede tener un alto impacto en la salud pública. Para la vicerrectoría, por otro lado, también representa un caso que muestra todo el apoyo sistemático a lo largo del tiempo, con todo el apoyo a través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, la Unidad de Propiedad Intelectual, que finalmente produce la patente, y pues la Oficina de Transferencia, que permite finalmente generar los nuevos nexos para poder hacer el licenciamiento.
Trabajo con la cepa U979C, que es la que tiene actividad contra el Helicobacter pylori, y que la cepa probiótica que se tiene en el comercio. Que es muy motivante porque se nota que el laboratorio tiene proyectos que se enfocan en desarrollar productos para que sean aplicados en la ciudadanía. Formar capital humano es muy importante. Tanto es así que nuestros estudiantes se sienten muy contentos en el laboratorio porque les damos todas las posibilidades, nos dedicamos. Para mí la formación de ellos y dedicarme a la docencia es parte de mi vida. Y si soy investigadora, soy científica, pero eso no lo podría dejar porque está en mi ADN, como decimos nosotros. Es impresionante porque tomar en cuenta que esto empezó con la profesora Polinaria y que nosotros estemos tomando los frutos de su investigación y que además estemos aprendiendo junto con ella, es impresionante, la verdad. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conéctate TVU, programa donde abordamos una gran variedad de temas desde la cultura, desde la contingencia. En estos momentos seguimos hablando de lo que ha sido el sistema frontal desde sus diferentes aristas. Originalmente y geológicamente hablando, el río Biobío conectaba con el río Andalién y con Lenga. Entonces, digamos que en estas crecidas ya muy poco recurrente y muy grande, el río retoma su curso natural. Pero no fue una apertura total. No, son aperturas controladas, ¿cierto? Porque las dos centrales que están abajo, que es Angostura y Pangue, básicamente funcionan como embalses de paso, por decirlo de una forma, porque no tienen capacidad de regulación. Nueva República es el sector más bajo de nuestra comuna respecto del río. Y hoy día, en este minuto, ya tenemos, ¿no es cierto?, un par de casas anegadas. Nosotros nos estamos despidiendo de este capítulo de Conéctate TVU. Sin embargo, recuerden que pueden revisarlo cuantas veces quieran en el canal de YouTube oficial de TVU. Nosotros nos despedimos. Quédense atentos a la programación de TVU. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Continuamos en Multiversos con grandes exponentes del jazz acá en nuestra zona y habíamos hecho la pregunta antes de irnos a la pausa, un solo beneficio del jazz y acá que complementaban entre el trabajo colectivo, lo que nos genera con las emociones, con la sensibilidad, pero la inteligencia artificial obviamente también se quiere hacer presente, queremos ver qué opina, qué nos dice en torno, considerando que la inteligencia artificial funciona con los algoritmos de las mayores búsquedas y los diversos cruces de información que están en la web. Así que inmediatamente vamos a pasar a preguntarle a nuestro chat 5 beneficios en torno al jazz. Usted me dice, señor director, nomás le ponemos play y tenemos, ahí ya nos hace un resumen, este género musical que ofrece una amplia cantidad de beneficios. Rápidamente, subimos. La expresión creativa, el jazz es un género altamente improvisacional que permite a los músicos expresar su creatividad de manera única en cada interpretación. Esto fomenta la libertad artística y la improvisación, lo que puede llevar momentos musicales emocionantes y únicos. ¿Aprobamos o no aprobamos acá? Sí, eso es parte de las cosas, claro. Son cosas, son más que nada, te está dando ChatGPT, te está dando las características del jazz, los beneficios del jazz, ahí está. Eso es lo que colaboración y comunicación, ¿verdad? Eso es. El desarrollo auditivo y musical. El tercero. La colaboración. Es que lo que pasa es que toda la cualquier música que uno esté tocando te va a desarrollar el oído musical. Y hay otras músicas en el mundo que son improvisativas. Lo que pasa es que todas tienen un lenguaje. La música hindú es altamente improvisativa en algunas partes Bueno, pero tiene el caso de la salsa. También. La salsa tiene improvisación. Sí. Y tú preguntas, ¿es jazz o no es jazz? Pero viene del jazz. Por eso te digo, la gente, ¿qué diría? ¿Es jazz o no es la música? Y lo que señalaba don Ramón en torno ahí a la conexión emocional.
El jazz es una música que puede transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría, la euforia hasta la melancolía y la introspección, porque claro, pasamos pero también ahí la música carrusel. clásica, pues la música clásica, imagínate, tú tienes músicas de Mozart que te dejan frenético y tienes músicas de Beethoven que lo único que hacen es convertirte como que dicen una cosita chiquitita. Entonces, la Moonlight Serenade, la serenata de la luna, Claro de Luna de Mozart, de Bach, perdón, de Beethoven, es tremendamente sobrecogedora. Entonces, la gama de emociones es permanente en todo tipo de música, yo creo. Todo. No es independiente de la música del jazz. Lo que sí es único en el jazz es lo que se desarrolló, que se llama la creatividad. ¡Ay! Me quitaron el torpeo. No, la capacidad de generar música en forma colectiva, en forma instantánea. Colaboración y comunicación. La colaboración y comunicación, que se toca en grupos. Entonces, no es una cosa vertical como lo es la música escrita por un solo autor. Esta música la vamos generando todos en el momento. Veníamos hablando, ¿verdad? Hablando de cómo generamos la música, cómo generaron la música ustedes, cómo aprendieron a improvisar ustedes, colectivamente. Y ese colectivo tiene un engranaje muy especial que uno aprende como a comunicar. Yo negocio instantáneamente con el baterista los golpes que estamos tocando. El ritmo, el beat, el pulso es el mismo, pero está escuchando los golpes míos, yo estoy escuchando los de él y vamos negociando cuándo pega él, cuándo pego yo. Eso es intuitivo e innato, eso no es algo preprogramado ni hecho por... Es improvisado, claro, el momento del jazz. Y eso también tiene que ver con la emotividad, con la sensación que esté el momento, donde estemos tocando. Muchos factores. Sí. En ese sentido, el jazz tiene eso, que es capaz de absorber el entorno, meterlo a un grupo, una juguera y sacar algo para afuera. Y eso yo creo que es bastante único. Y si hablamos de el jazz penquista, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Como género? ¿O como movimiento? Como movimiento y como género. Como movimiento, igual. yo creo que no existe el jazz penquista como género todavía. ¿Como género? ¿Le falta todavía por eso? Van camino. O sea, lo que pasa es que... No, mira, es como decir el español chileno en vez del español de España. Mi percepción es que... No sé si es tan distinto al de España al de que hemos tenido algo que no recuerdo cuando estudiaba, el efecto de demostración. Nosotros copiamos. Sí. Partimos copiando. La década del 50, yo me incorporé el 60, 61. Copiábamos, escuchábamos los discos estaban todos rayados, escucharlos, porque se escuchaba y uno trataba de hacer... De hecho, tocaban incluso con la raya los discos, Sí. A veces tocaban y queda la raya. ¡Tac! Claro, intentando imitar a unos monstruos. En el caso de trompeta, nos morimos al maestro, Armstrong, por decir uno. Trombón, T. Gardner, Pee Wee Russell, bueno, hay muchos músicos. Pero copiando, todos copiando. Y hoy en día, ¿qué hacemos? Usted tiene director... Yo sé que es uno de los mejores, buenos directores de Big Band que hay. Te llegan los arreglos. Yo los voy buscando, sí. Usted los busca, pero está leyendo un arreglo que está ahí. Sí. ¿No es cierto? Que es un poco escrito, pero para cerrar el tema. Entonces, esto de copiar y de imitar a los demás no nos va a ayudar a crear algo propio. No soy tan optimista de que logremos tener nosotros dentro del jazz el jazz de Concepción, algo tan característico, no sé. No, yo creo pero hay un ritmo penquista, Manuel, ¿cómo lo encontrarías acá? Porque muchas veces uno dice, no sé, insisto, y vuelvo a recalcar, yo con la música, no tengo el oído musical porque uno tiene que ser transparente en estas cosas, pero yo con amistades que son músicos y todo, cuando escuchan una banda y dicen, esta es de Conce, como que hay un tinte. ¿Con el jazz pasa eso, que tenga ese tinte penquista? Sí, en el rock tal vez eso ya está más como... Definido. Definido, claro, esa identidad como en el rock. Esto es una banda de Conce, este es rock de Conce. Yo creo que en el jazz... copiando igual a la otra banda, entonces. Yo creo que en el jazz todavía no se da eso, pero yo creo que va como un poco un camino para... Lo veo más esperanzador. Yo pienso que hay una cosa bien clara. El que aprende a escribir y es un buen escritor, primero aprende leyendo y leyendo aprende a escribir. Y escuchando. Y escuchando. Sí. Nosotros, yo estoy de acuerdo que
claramente uno tiene arreglos, pero el papel no es la música. El papelito, ese papel ahí, no es la música. Lo que nosotros entregamos como directores es, les vamos entregando a los músicos qué tienen que escuchar para aprender a tocar lo que está en ese papel. Claro. ¿Ya? Y es lo mismo que hace Daniel con ustedes, escuchen esto, porque el papel en sí es un papel, no existe. Sí. La música, de hecho, los arreglos que yo estoy promoviendo con los chicos del liceo, por ejemplo, son arreglos que Wynton Marsalis y el grupo de gente en el Lincoln Center de Nueva York están transcribiendo de versiones originales. El jazz tiene una ventaja con respecto a la música clásica. Nosotros nacimos como música en el tiempo de la industrialización, donde hay grabación. Habiendo grabación, nosotros podemos escuchar a la gente que hizo. Nadie tiene idea cómo sonaba Mozart. O sea, no tienen idea. Lo que está escrito está el papel abajo. Claro. Y lo que está escrito y lo que escribieron sobre eso, porque primero está la música y después hay tratados que se escribieron al lado. Mira, resulta que pescaban el arco así, lo ponían asá y lo hacían asá. Mi amigo Ramiro Vera, que es violinista de la orquesta, podrá corroborar que estudian distintos tratados de distinta gente para entender cómo se escuchaba. Nosotros no pasamos por ahí, nosotros agarramos el disco y decimos, esto es. La ventaja de tener la grabación. Pero importante, tocaste un punto que lo iba a mencionar. Si bien es cierto, no existe el jazz o el estilo de jazz dentro del género de penquista. Yo digo que todavía no. Pero hay cosas incipientes que están apareciendo. El caso de Daniel Freire, director de la Derecho Vivant, gran amigo. Que nos acompaña. Él está haciendo arreglos. Rodrigo Álvarez también hace arreglos, ¿te entiendes? Sí, yo también. Yo he hecho harto y compuse una cantada también. Ya, pero, perfecto. Sí. En el caso yo tengo la experiencia porque lo hemos tocado, ¿me entiendes? Eso es importante, que haya gente, músicos de acá que estén haciendo arreglos sobre la base jazzística o tendencia jazzística en la corriente del swing. Ahí sí, con eso me matriculo. Hablando un poco también, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿cierto? Que ahí no había mucho para poder tocar en vivo. Claro, ahí con una agrupación que yo dirijo, Ventura Orquesta, ahí también hicimos 3 cápsulas. Sí, hay 21 temas originales y muchos son con la, digamos, con la influencia del jazz. Hay muchos que participaron que son de la escena jazzística actual. El mismo Antonio Novoa, que ayer estuvimos haciéndole un beneficio ahí en La Antica. Un saludo para él en Curepto, que estuvo afectado por las inundaciones. Ahí estuvimos compartiendo una jam de jazz solidaria, un poco para ir en su ayuda. Él también participó en estas cápsulas que menciono. También estuvo el profe Grillo, ¿cierto? El profe Grillo Espinosa, que también aquí lo conocen, trombonista, el Nelson Herrera, y también muchos más. Maxi Larcón, un saxofonista a nivel nacional, internacional, y bueno, muchos más. Y eso, un poco volver a eso de que, claro, en un principio, ¿cierto? Se copiaba, ¿cierto? Se escuchaba, se copiaba. Ahora tenemos un poco la ventaja de que ya podemos pasar eso de copiar a poder crear también. Sí. Importante también en torno a eso. Material propio, sí. Para ir finalizando, se nos ha ido pasando el tiempo muy rápido, nos quedan un par de minutitos. Ustedes señalaron y llegaron acá al punto en común de que hay que estudiar harto en torno a la historia y el contexto. Sí. O sea, tenemos concurso. Involucra muchas cosas, historia, como bien decíamos. Y queremos aquí poner a prueba, yo inmediatamente digo, yo no busqué la información, yo no me hago cargo, de la respuesta. Tírala nomás. Parte usted nomás, Nacho, pues. Esto es pantalla touch, así que usted toma aquí y le hace como que gira. Y ahí arriba nuestra inteligencia artificial. No me agarra. A ver, veamos. Vamos a poner a prueba los conocimientos acá, po. Según ustedes, llegamos a un punto común según el mayor exponente del jazz, Ignacio, para usted, ¿quién es? A ver, ¿qué es lo que significa mayor exponente? Para mí es el más importante. Claro. Louis Armstrong. Por supuesto. Louis Armstrong. Sí. Louis ¿Armstrong? Sí. Sin Armstrong no existe el jazz. No, es que seminal, pues es semilla. O sea, más que seminal, él inventó. Yo no me hago cargo de quién busca la respuesta. Él solo... la forma, cómo la expresión en el jazz. A ustedes que están en la casa les voy a decir, hay un documental en YouTube de Ken Burns que se llama Jazz, y el capítulo dedicado a Armstrong se llama El Regalo. El regalo, porque si no hubiera existido Armstrong, no tenemos el mismo lenguaje musical. Y yo les recomiendo que escuchen a Armstrong y sus Hot Five. Eso es tremendo. Que es del año 23. Escúchenlo, ahí está la base.
Yo voy a justificar la respuesta que va a aparecer en pantalla porque tengo la respuesta. Espérate, pero podemos agregarle un cacho al asunto, porque lo que pasa, él es el más importante, el mayor exponente, no sé si es el mayor. Es que mira acá abajo. Es que acá hay otra pregunta que ¿quién es considerado el rey del jazz? No. Entonces ahí tenemos por eso yo les preguntaba para entrar acá. Eso puede ser, yo no sabía esa otra pregunta, puede ser también. Por eso yo justificando acá anteriormente, porque no aparece claro, porque aparece Miles Davis y nosotros tenemos ahí las dos preguntas. Considerado el rey del jazz como Neil Armstrong. Sale en la foto ahí sugerentemente. Eso está ahí. Pero ¿quién sale elegido? Claro, Miles Davis. Es que Miles, como mayor exponente, pues nosotros, el equipo creativo nos puso el rey del jazz a Neil Armstrong. Entonces, por eso yo justifico a Miles Davis. Miles Davis es el mayor exponente porque él fue en realidad el que fue capaz de vender, y fue capaz de vender mayor cantidad de discos. Y cambió el curso de la música como 4 o 5 veces. Sí, claro. Pero si tú me preguntas a mí personalmente, yo creo que hay un exponente de la misma época de él que no se pone añejo nunca, que se llama... Thelonious Monk. Thelonious Monk. Revolucionario de la composición. No, este gallo más compositiva, lo escuchas actualmente ahora es igualmente moderno que en su época, es transversal a todos lados. Parker también. Eso es lo que tiene la música del jazz. ¿Y el maestro de Ellington? También, porque, o sea, ¿cachai? Entonces, acá, por eso decía, si llegamos a un punto común. Oye, mejor hagamos una lista, y todos ustedes en la casa pueden escuchar, que pueden... Y así, a ver, hagamos el nuevo giro, Juguemos para discutir un rato más. Debate acá. Muévete, nene. Movete. ¿Quién es el pionero? ¿Quién es el pionero? No, pero aquí, ¿quién está ahí? Está Bix. ¿Cachai? No, acá tengo no, ese no es Bix. ¿Quién es ese? Nick La Roca. Claro. Por eso yo acá... Ese gallo, perdónenme, lo voy a decir, es el que no tiene que estar. ¿Por qué? A ver. Es el que no tiene que estar. Bueno, lo que pasa es que hay una historia respecto a la primera... ¿El chisme? ¿Quién grabó el primer tema en acetato? Claro. Y fue la original Dixieland Jazz Band. Y Nick La Roca era trompeta. Blanco, era un grupo blanco, grabó la música de los negros. El año en este momento, y es de mal gusto hablar como que él es el pionero. No, sigue siendo Armstrong. Sigue siendo Armstrong, no solo Armstrong, Buddy Bolden, King Oliver. Luis Armstrong, yo estoy con Neil Armstrong porque ya vamos a venir con espacio de los astronautas, por eso me está trasfodelando acá. Recuerden que el Armstrong... Sí, pero si viene más ratito espacio de... Ya, vamos. Entonces, de astronomía. Si no, nos vamos a parar nunca. No, tranquilo. Estamos empezando, ¿no? Oye, se repitió, compadre. No, pero no, de nuevo. Hágale. Repite, Carlito. Vamos. Este es Pepito Pagado, ¿ole? Otra vez. Yo por eso le preguntaba en la pausa. ¿Cuándo inició el jazz en Chile? ¿Cuándo inició el jazz en Chile? Un poco lo que hablábamos delante, ¿no? Sí, pues lo que estábamos en Talcahuano, un poco en Valparaíso, claro, los puertos. La gente no lo escuchó. Un poquito en Valparaíso. Y un poco en Talcahuano, en los puertos, en ese tiempo todo llegaba por barcos, las primeras grabaciones, ¿cierto? Los primeros discos. Y así empezó. Los discos, y el año 28-30 existía en el casino en Viña del Mar una orquesta, la Orquesta Royal. La dirigía Pablo Garrido, que para todos dicen que fue el que inició el jazz acá, en Valparaíso. Estamos hablando del año 30. Dicen que un poco antes de Pablo Garrido presenció a la llegada de bandas que se llaman de minstrel, que eran blancos que se pintaban de negro para imitar a los negros. Para imitar a los negros, y hacían música de negro. En esa época era una época extremadamente racista. Bueno, lo que pasaba en el cine también, pues no utilizaban actores que se pintaban. Entonces tienes que acordarte de eso, pero estamos hablando que el jazz llegó a Chile a través del mar, porque era el medio de transporte. Entonces en los puertos siempre hubo algún tipo de jazz, y ahí Talcahuano, thumbs up, todo para arriba, todo bien con Talcahuano, y con Valparaíso, donde había mucho jazz. Y ahí es donde Pablo Garrido le puso oreja a esto y dijo, esto está chori, vamos a empezar, y empezó a escribir para su banda.
los años 20, entonces, los puertos. Me gustaría que pudiéramos dejar una reflexión, cada uno acá, nos queda un par de minutitos, brevemente, un minutito, Manuel, ahí para que deje una reflexión en torno al jazz y motivar también a las personas a que participen de las diversas instancias que dan acá. Exactamente, sí. Mira, bueno, yo más que nada por el lado de la batería, bueno, y de la composición, que también escribo harta música, sí, yo acá veo que hay un crecimiento en Concepción, en la zona, sobre todo, de hartos músicos, sobre todo también en el jazz, y no solo en el jazz, hay hartos estilos musicales. Bueno, yo en lo personal estoy haciendo un trabajo en el Centro Cultural de Hualpén. Allá hago clases de batería, tengo alumnos desde 5 años hasta 60, 70 años de alumnos. Allá también se está haciendo un buen trabajo, hay apareciendo nuevas generaciones y eso. Y también, bueno, no solo en la batería, también en otros instrumentos se hace allá. También Big Bang, qué sé yo, también cercano al jazz y también a lo clásico también. También hay harto... Una mezclita. Sí, se está armando una orquesta allá también. Y eso, yo creo que todo esto va en un buen camino y yo creo que tal vez en algún momento podemos llegar a decir, esto es jazz como penquista, o esto tiene como un sello más particular de la zona, como del Biobío. Así que eso sería un poco mi reflexión. Ramón. Bueno, mira, yo creo que le hago un llamado a los gestores culturales. Yo creo que de la misma forma como Ignacio tiene un semillero de músicos, Daniel Freire, mi amigo Eduardo Espinosa, Grillito, que me disculpe si me queda bien afuera. Nos faltó el Yayo, bueno. El Yayo Durán. El Yayo. El Marlon Romero. El Marlon Romero. Por eso estoy partiendo, ustedes me ayudan. Toda esa gente que hace estar vigente el jazz. Yo invito, reitero, a los gestores culturales que ya lleven jazz a las ciudades cercanas, a las poblaciones, a los barrios, para mostrarles esto. Y ahí vamos a encontrar que esto va a continuar creciendo y vamos a tener tan buenos músicos como los que hay hoy en día ustedes. Descentralizar y democratizar, obviamente, eso, también el jazz. Sí. Parte importante de lo que se hace. Eso es súper fundamental. Ignacio, para finalizar también. Bueno, voy a decir una cosa un poco más abstracta. Yo creo profundamente en el poder que tiene el jazz para crear comunidad, crear unión entre las personas. Tanto las personas que tocan jazz dentro de una banda como las personas que empiezan a escuchar jazz. Yo creo profundamente en el poder unificador que tiene el jazz en torno a ponerse de acuerdo. El jazz te obliga a ser capaz de escuchar a la otra persona, considerar distintas opiniones, ser capaz de utilizarlas como puente para lanzarte con una idea propia, etc. Es el crecimiento mismo. Y en ese sentido, todas las ideas, todo lo que está aquí, todo lo que acabamos de decir es un continuo. Es decir, si eso nosotros lo replicamos, lo descentralizamos, lo democratizamos, lo llevamos a los lugares donde no tienen acceso, van a haber gente que va a escuchar jazz y va a entender esto de forma profunda. Y así tenemos que seguir teniendo escuelas de música en distintos lados en torno a esto. Yo creo que por ahí va la mano. Nos quedamos con esas reflexiones, agradecerles que se hayan dado el tiempo, obviamente. Gracias por la invitación. Nosotros agradecemos obviamente a quienes han estado atentos a esta conversación y no podemos despedirlos sin que hagamos un poquito más de música, pero dejando invitados a que continúen aquí a la vuelta de la pausa comercial porque del espacio queremos hablar de astronomía respecto a todo lo que hay en torno al origen del universo, qué está pasando actualmente también con los viajes privados al espacio, a la vuelta de la pausa comercial, pero nos quedamos acá con un poquito de jazz.